Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que casi nadie cuenta, una que ocurre dentro de nuestro cuerpo a medida que cumplimos años. Es la historia de cómo nuestros huesos, músculos y articulaciones están conectados y de cómo entender esa conexión, de verdad, puede cambiarnos la vida. A ver, es la pregunta que, tarde o temprano, todo el mundo se hace. ¿Envejecer tiene que ser sinónimo de dolor, de sentirse frágil? Es un miedo muy real. Pero, ¿y si la respuesta no es la que esperamos? Pues no. La respuesta es que no tiene por qué ser así. La clave de todo está en entender una especie de efecto dominó que ocurre por dentro, en silencio, y del que muchas veces no nos enteramos hasta que, el daño ya está hecho. Venga, vamos a empezar a desgranar esto. Arrancamos con el primer capítulo de esta historia. Esas amenazas que no se ven, que trabajan en la sombra, debilitando poco a poco las estructuras que nos mantienen en pie. Los protagonistas de esta historia son 4: osteoporosis, artrosis, sarcopenia y las fracturas por caídas. Y lo más importante, lo que hay que entender desde ya es que no van por separado. ¿Qué va? Son una red, un sistema donde uno alimenta al otro. Empecemos por la base, por los cimientos de nuestro cuerpo. Dos de estos problemas son especialmente sigilosos, actúan como ladrones silenciosos durante años, sin dar la cara, sin síntomas, mientras van debilitando nuestra estructura desde dentro. La primera es la osteoporosis. A ver, para que nos entendamos. Imaginemos que los huesos son los pilares de un edificio. Pues la osteoporosis es como si esos pilares se volvieran porosos, huecos por dentro. El resultado es obvio, se vuelven frágiles y se pueden romper con un golpecito de nada. Y para hacernos una idea de la escala real de este problema silencioso, atención a este dato. Solo en 2019 se calculaba que 32 millones de personas de más de 50 años en la Unión Europea, Reino Unido y Suiza tenían osteoporosis. Es una auténtica barbaridad. Y aquí viene lo interesante, cómo se reparte el problema. Lo primero que salta a la vista es la diferencia brutal entre hombres y mujeres. En Italia, por ejemplo, afecta a casi 1 de cada 4 mujeres, mientras que en hombres la cifra es muchísimo más baja. Esto nos dice que hay muchos factores en juego: el estilo de vida, la dieta, la genética. La segunda amenaza silenciosa es la sarcopenia. Ojo, que no es solo perder un poco de músculo con los años, es una pérdida ya importante de masa y sobre todo de función muscular. Es básicamente el motor que pone en marcha eso que llamamos fragilidad en las personas mayores. Y los números lo confirman. Es que es muy claro. Si sumamos a la gente que ya se considera frágil, con la que está en la antesala en el estado prefrágil, nos sale que más de la mitad de los europeos mayores de 50 ya no tienen la misma capacidad de resistencia. Y eso significa que les cuesta mucho más recuperarse de cualquier problema, de una gripe o, claro, de una caída. Bueno, pues dejamos lo silencioso y vamos a lo que sí se nota. Y vaya si se nota. Porque, a diferencia de los huesos y los músculos, que se debilitan sin que nos demos cuenta, el problema en las articulaciones da una señal muy clara: el dolor. Y la escala de esto es mundial, y las cifras marean. Se calcula que para el año 2050, casi 1.000 millones de personas en todo el mundo van a tener artrosis. 1.000 millones. Es un número tan grande que es casi imposible de visualizar. Pero justo cuando este dato parece que nos va a hundir, llega el mensaje clave, el más importante de todos. Nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. La artrosis no es algo que simplemente te toca por hacerte mayor. No es inevitable. Y esta idea lo cambia todo, porque nos devuelve la capacidad de actuar. Y ahora llegamos al momento cumbre de esta historia, donde todas las piezas encajan. ¿Qué pasa cuando juntamos unos huesos frágiles, unos músculos débiles y unas articulaciones que duelen? Pues que se crea la tormenta perfecta para que ocurra algo que puede cambiar una vida para siempre. Esto es el efecto cascada, el efecto dominó. Todo empieza con una base debilitada por la osteoporosis y la sarcopenia. Encima, la artrosis añade dolor e inestabilidad, y eso afecta al equilibrio. Y entonces pasa algo tan tonto como un tropezón. En un cuerpo sano no sería nada, pero en un cuerpo vulnerable el resultado es una fractura grave. Y que nadie piense que esto es algo raro. En 2019, solo en Europa, hubo 4,3 millones de nuevas fracturas por fragilidad. Si hacemos la cuenta, son casi 12.000 fracturas cada día. La mayoría por una simple caída. Es una locura. Vale, ya hemos pintado el cuadro, que no es muy bonito la verdad, pero ahora viene lo bueno, la parte importante. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esto? Vamos a ver cómo se rompe este círculo vicioso. A ver, la herramienta más potente que tenemos es el movimiento.
Y es súper eficaz por esto. El entrenamiento de fuerza no solo crea músculo para luchar contra la sarcopenia, sino que la tensión que producen los huesos les da la orden de hacerse más fuertes, y así combate la osteoporosis. 2 por 1. Luego, los ejercicios de equilibrio como el tai chi son como entrenar los reflejos para evitar esa caída tonta. Y las actividades de bajo impacto como nadar mantienen las articulaciones con artrosis lubricadas y móviles, pero sin machacarlas. Claro, el movimiento es clave, pero el cuerpo necesita gasolina de la buena, necesita los materiales para reconstruirse. Las proteínas son los ladrillos del músculo. El calcio y la vitamina D son el equipo perfecto, como el cemento y el albañil, para que los huesos estén densos. Y mantener un peso saludable es pura física, es quitarle kilos de carga todos los días a las rodillas y a las caderas. Y en esta tabla lo tenemos, negro sobre blanco. Un resumen perfecto. A un lado, los hábitos que nos restan, que aceleran el problema. Y al otro, las acciones que nos suman, que construyen un cuerpo fuerte. El mensaje no puede ser más claro, y la verdad es muy esperanzador. La mayoría de los factores importantes están bajo nuestro control. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la idea final? Pues se trata de un cambio de mentalidad. Se trata de empezar a pensar a largo plazo. Esta metáfora es que lo clava. Hay que pensar en la salud de nuestros músculos y huesos como si fuera un plan de pensiones. Cada entrenamiento, cada comida saludable es una pequeña aportación que hacemos. Todo lo que invertimos en la juventud y en la mediana edad son los dividendos que nos van a dar independencia y calidad de vida más adelante. Y cerramos con esta última idea que quizás es la más potente de todas. Esto no va de esperar a que lleguen los problemas para reaccionar. La prevención empieza décadas antes. La fuerza que se construye con 40 años es la independencia que se disfruta con 80. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué se está construyendo hoy para el futuro?